Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Hernán Cova, Andrés Araque, Rubén Osma y quien les habla, Johan Plata. El día de hoy hablaremos sobre el skateboarding y en este caso el truco Ollie. El skate deporte conocido por utilizar patineta o monopatín. Este instrumento es una tabla que tiene en su parte inferior dos ejes que sujetan dos ruedas cada uno. Existen diferentes tipos de patineta, según la especialidad deportiva que se quiere practicar. La historia de esta disciplina se origina en los años 50 en Estados Unidos, cuando se le prohibió a los surfistas de California practicar su deporte en el mar. Ellos acondicionaron una tabla pequeña de surf con las ruedas de unos patines. Este nuevo deporte se propagó rápidamente, alcanzando un éxito imaginable en tan poco tiempo, ya que para los años 70 este deporte era practicado en todo el mundo. Las primeras patinetas eran simples tablas de madera con ruedas de patines de metal clavadas en la tabla. Algunas de estas primeras patinetas tenían clavadas cajas de madera y tenían manijas para controlarlas. En la década de 1970, las patinetas empezaron a aparecer más a las que vemos en la actualidad y ya no parecían un simple juguete armado con desechos del basurero. Como el surfing en el mar se hacía cada vez más popular, algunas personas empezaron a pensar en diseñar una tabla que la gente podía usar para surfear o deslizarse en las escaleras. Las suspensiones fueron modificadas para que los conductores se pudieran mover más fácilmente, y la primera competencia de patineta se celebró en 1973 en la escuela Pearl Avenue Junior en California. En 1988, Alan Welch inventó movimientos como el ollie, hands, aerial y movió al skateboarding al siguiente nivel. Las raíces del freestyle se desarrollaron cuando los skaters comenzaron a llevar movimientos verticales en la calle. La historia en Colombia, hace 25 años en esta disciplina o deporte de origen norteamericano, nació en nuestro país con solo 8 personas. Afortunadamente, hoy en día ya cuenta con unos 15.000 practicantes y seguidores. Skate es un deporte que llegó a Colombia hace 25 años y se caracteriza por hacer figuras y sin que los pies toquen el piso. Este deporte fue traído por colombianos que lo vieron allá y decidieron traerlo a nuestro país. No hay reglas, todo vale, desde las caídas hasta la manera de hacer los movimientos. Los más pequeños también lo practicaban. Existen todo tipo de saltos y piruetas que sus practicantes deben hacer para ganar, tal como el backflip, el saltar y rodar. Dicen los expertos que el secreto está en la fuerza de las piernas y el equilibrio. Ya existe en el país profesionales que se ganan la vida practicando el skate. Tipos de movimiento. El skate park, que consiste en hacer la mayoría del número de trucos, es un circuito de rampas fabricadas especialmente para ellos. El street, en donde las calles se convirtieron en escenarios improvisados para los seguidores del skateboarding, quienes utilizaban las aceras, las barandas de los puentes peatonales y escaleras como rampas. El BERT, que consiste en hacer botes deslizamientos en una rampa de U con terminaciones verticales. Nuestro truco, el Ollie. El Ollie es un truco aéreo sin manos, fue inventado por Alan Ollie Wilfred en 1978 y perfeccionado por Ronnie Mullen y Quinn Aguilar en 1982 para realizarse en terreno plano. Al realizar un ollie, tanto el skater como la palabra saltan en el aire permaneciendo en contacto a lo largo del salto. El ollie es un truco fundamental en el skate, dado que es la base para varios trucos que dependen de él. Para ejecutar el ollie hay que hacer que la parte de atrás de la patineta, el tail, toque el suelo, haciendo que la parte de adelante de la patineta nose se eleve primero en el aire. Para iniciar un ollie en la patineta hay que presionar hacia abajo con su pie posterior para levantar la tabla en el aire e inmediatamente desliza su pie delantero hacia la parte de adelante de la patineta para nivelarla y controlar su subida saltando alto y recogiendo las piernas. La tabla puede alcanzar una gran altura. Los músculos que intervienen en nuestro truco Ollie son autor mayor. Es un músculo aplanado con características de músculo largo, más capacitado para acciones de rapidez que de fuerza. Los autores ocupan el espacio dejando entre el borde interno del recto anterior, borde interno de la pierna y el pubis. Origen. En los dos tercios posteriores de la rama isquiopubiana se origina dos vientres. Inserción. Un vientre
el 1/3 inferior de la línea áspera de fémur, otro vientre en la cara posterior del condilo interno del fémur. Dejan un orificio entre ambos que es aprovechado por la arteria femoral para ir a la rodilla. Función: sobre la pelvis. Cuando actúan al lado derecho e izquierdo, estabilizan la pelvis, produciendo retroversión, corrigiendo la hiperlordosis lumbar y manteniendo la columna estable sobre el fémur. Es aductor, flexor y rotador interno. Cuádriceps. Componente más voluminoso del cuádriceps, que ocupa toda la cara externa del músculo, es encontrándose en parte oculto por el tendón de la fascia lata. Origen: en toda la cara externa del fémur, donde desde el trocánter mayor a la línea áspera, sobre todo en sus 2/3 posteriores. Sus fibras tienen una trayectoria hacia abajo y adelante. Inserción: en el borde superexterno de la rótula, contribuyendo a forma del tendón del cuádriceps. Algunas fibras continúan hacia abajo para finalizar la tibia. Función: es el músculo principal de las extensiones de la rodilla. Tiene como acción contraproducente su tendencia a desviar la rótula hacia afuera. Es el músculo antigravitario fundamental, es decir, evitar el descenso del centro de gravedad. Posee una intervención que le permite contraerse en función de la necesidad antigravitatoria. Al estar en su mitad reforzada por la fascia lata, le permite aumentar su tensión, siendo esta muy eficaz. Gastrocnemio. Se sitúa en la región posterior de la pierna y es el músculo más superficial de la pantorrilla. Origen: cabeza medial, epicondilo medio del fémur. Cabeza lateral, epicondilo lateral del fémur. Incisor: tendón de Aquiles. Inervación: nervio tibial. Función: flexión plantar del pie. Isquiotibiales. No es palpable porque lo cubre el glúteo mayor. La mitad de su recorrido es un tendón. Origen: en la tuberosidad isquiática. Desde ahí se forma un fino vientre muscular que en el 1/3 medio se continúa con un largo tendón. Incisor: en la pata de ganso superficial junto al recto interno y sartorio. Función: extensor de la cadera, sobre todo si la rodilla está bloqueada en extensión. Flexor de la rodilla, sobre todo si la cadera está flexionada. Rotador del interno de la rodilla. Peroneo. Ocupa el relieve externo de la pierna. Origen: en la tuberosidad externa de la tibia y en la cabeza del peroneo. Se forma un tendón peniforme que pasa por detrás del maleolo peroneo. Se dirige hacia la cara plantar del cuboides y se engancha en un saliente que tiene el cuboides, atravesado la cara plantar del pie para ir a fijarse. Inserción: en la cara plantar de la primera cuña y del primer metatarsiano. Función: extensor del tobillo, aductor, pronador, estabilizador de los arcos plantares. Sóleo. Tiene forma de suela, sus caras laterales sobresalen a los lados de la parte inferior de los gemelos. Origen: debajo de la línea oblicua posterior de la tibia, cabeza del peroneo y 1/3 proximal posterior del peroneo. Inserción: en la cara profunda del tendón del músculo tríceps. Función: extensor del tobillo. A continuación, utilizaremos la herramienta Quinovea para analizar el movimiento del punto de gravedad del atleta. En esta fase, el atleta se prepara para realizar el salto. Para esto, él debe bajar su centro de gravedad, haciendo que la velocidad que lleva la pueda aprovechar, convirtiéndola en una fuerza que le ayuda a realizar el truco. En la segunda fase del truco, en este momento el deportista se dispone a realizar el ollie. El deportista ya tiene su centro de gravedad bajo y lo siguiente que debe hacer es realizar una fuerza con su pie izquierdo en la parte de atrás de la tabla, haciendo que ésta se levante en la parte de adelante, para que la trayectoria ya no sea horizontal, sino que empiece un movimiento parabólico. En esta fase es muy importante en la realización del ollie, ya que en este momento el deportista debe hacer que la trayectoria de la patineta cambie,
para que el truco salga bien y para esto el deportista debe rozar la patineta en la parte central, deslizando el pie derecho hacia adelante para que el movimiento no sea vertical sino tenga una proyección horizontal y que la tabla se despegue del suelo totalmente. En este momento, el deportista debe flexionar las rodillas para que la elevación de la patineta sea la esperada. Si el deportista llega a despegar los pies de la patineta, el truco se vería afectado y el deportista se podría lastimar. El contacto de la patineta debe ser leve, pero no se puede separar los pies de toda la patineta. Esta fase es la mitad del truco, ya que el deportista llega a su punto máximo de elevación y comienza su fase descendente. Las rodillas del deportista están totalmente flexionadas y sus pies siguen en contacto con la patineta. La posición de sus brazos le dan el equilibrio que necesita el deportista. Este fotograma nos muestra que el deportista dura 0.03 milésimas de segundo en su punto máximo de altura y también podemos ver que el contacto que tiene los pies con la patineta es casi completo, haciendo que la estabilidad del deportista sea óptima. Aquí el deportista ya empezó su fase descendente y en un momento crítico del truco, ya que el deportista debe empezar a declinar un poco su tren superior hacia atrás para que la patineta mantenga trayectoria horizontal. El punto de gravedad del deportista en este momento va un poco hacia atrás, ya que la inclinación del deportista cambia. En este momento el deportista tiene su tren superior inclinado, lo necesario para que la estabilidad y el equilibrio no se vean afectados al momento del aterrizaje. Sus piernas empiezan a extenderse para hacer una buena amortiguación al momento de aterrizaje. En esta imagen podemos ver que el tiempo total de la fase descendente del deportista fue de 0.13 milésimas de segundos y vemos que la flexión de las rodillas es muy mínima, ya que solo se necesita hacer una buena amortiguación para mantener el equilibrio y se ve el centro de gravedad ya está casi punto inicial. Aquí el deportista ya ha finalizado todo el ollie y recobra su posición inicial, haciendo que el centro de gravedad esté en su posición inicial. El apoyo de los pies con la patineta es total y su tren superior ya no está inclinado hacia atrás, haciendo que el deportista se vea más relajado. En la doble pantalla. En la secuencia de imagen podemos evidenciar la técnica utilizada por el deportista para ejecutar el truco llamado ollie. En la doble pantalla evidenciamos que el primer deportista entra a la rampa con menor velocidad que el segundo. Este logra una mayor distancia de recorrido, puesto que la velocidad más la fuerza hace que haya una potencia y pueda alcanzar una mayor distancia. En este momento vemos cómo actúa su límite de trayectoria. En el seguimiento de trayectoria, evidenciamos que el punto de gravedad varía según el impulso que se le da a la patineta en el momento del salto, y aunque no sufre un cambio brusco, sí se puede ver que el punto de gravedad sube en plano ascendente hasta un determinado punto. De ahí nos permite ver que el punto de gravedad sufre un declive plan de entrenamiento. Para poder mejorar la técnica del ollie, el atleta hará una serie de ejercicios para que su ejecución sea cada vez más perfecta, corrigiendo su postura y errores que tiene al hacerlo.
Para saltar más, deberá entrenar el músculo gastrocnemio. De esta forma realizar 1 o 2 minutos poniéndote de puntillas y bajando hasta casi rozar el suelo. Siempre hacerlo antes de montar. Desarrollando los cuádriceps. Para ello, apoyar la espalda completamente contra la pared con las rodillas formando un ángulo de 90 grados, haciendo sentadillas por 1 o 2 minutos. Tercero, simular hacer ollie sin movimiento, haciendo que la patineta pique y trate de elevarse en su punto de despegue. Esto se hace para que la técnica del ollie sea mejor en el momento de hacerlo en movimiento y al saltar un obstáculo u objeto. Mirando un punto específico de la patineta, el atleta ejecutará el ollie sin perder la tabla de los pies para que cuando tenga un obstáculo logre medir la distancia para sobrepasarlo. Se pondrá unos conos en los que el atleta tendrá que ir en zigzag. Al finalizar habrá un obstáculo al cual tendrá que saltar. Esto se hace con el fin de que en el momento de caer, después de haber saltado, no se desequilibre. A una velocidad moderada tendrá que saltar 2 obstáculos que habrán, mostrando fluidez y relajación, sin importar lo cerca que estén los obstáculos. Esto se hace con el fin de que cuando el atleta ejecute su ollie, sobrepase otro obstáculo que pueda tener enfrente. El ollie no solamente es de hacerlo cada vez más alto, sino que también tenga una longitud y una distancia. En este caso pondremos 2 obstáculos. El primero será un obstáculo en el que tendrá que hacerlo a una altura moderada y el segundo será un obstáculo con distancia. Skill Spector. En la primera gráfica de la velocidad del tobillo, podemos ver que apenas se realiza el salto, el deportista llega a su tope de velocidad y allí empieza a disminuir. Cuando el deportista despega del suelo, el tobillo pierde demasiada velocidad, pero a medida que va cayendo otra vez al suelo, va recuperando su velocidad. En la segunda gráfica del movimiento de la cadera, cuando se realiza el salto, los metros y el tiempo aumentan paralelamente hasta llegar a 80 centímetros, el cual es su tope, y mientras el deportista va cayendo al suelo, los metros y el tiempo van disminuyendo hasta coincidir entre sí. En la tercera gráfica, la cual representa el momentum del antebrazo, en este caso cuando se efectúa el salto, los kilogramos por segundo van disminuyendo a medida que avanzan los segundos, pero cuando regresa al suelo vuelve a estar en un estado normal, donde no se generan cambios significativos en la cadera con relación al movimiento. En la gráfica 4, que representa la velocidad de la cadera, notamos que hay variaciones significativas. En pocos segundos, esto se debe a que los metros que alcanza velocidad de la cadera aumenta y disminuye en comparación con el tiempo provocado que el deportista alcance 2 veces en sus metros en el salto y otras 2 veces sean negativos, es decir, que hay muy poco alcance. A continuación veremos unas gráficas de los 10 fotogramas que analizamos en Kinovea, viendo dónde está el centro de gravedad del deportista en su punto X y su punto Y. Para esto necesitamos los puntos de ubicación de ciertas partes del cuerpo que nos van a regalar su centro de gravedad en cada uno de estos fotogramas. Para realizar el hallazgo del centro de gravedad debemos tomar la imagen del deportista, colocarle un plano cartesiano o un plano de eje X o un plano de eje Y. Y tomamos los valores que nos da cada uno de los puntos que vemos en esta columna
donde vemos cuáles son los puntos que estamos viendo y colocamos su valor en coordenada X y su valor en coordenada Y. En estos valores que vemos acá, donde dice porcentaje de peso cemental, lo multiplicamos con el valor de coordenada X y lo multiplicamos con el valor de coordenada Y, dándonos así el total de la ubicación del punto de centro de gravedad. Aquí podemos evidenciar que el centro de gravedad del deportista en el fotograma número 1 está en una coordenada X de 128,802 y coordenada Y 95,088. En la gráfica número 2 vemos que su centro de gravedad está en un plano de coordenada X, que es de 162,277 y coordenada Y 132,444. En la tercera gráfica vemos que su centro de gravedad está en, en X, en su coordenada X, 153,717 y en coordenada Y 140,141. En la cuarta gráfica vemos que su punto de gravedad está en su coordenada X 146,74 y en su coordenada Y 139,629. En la gráfica número 5 podemos ver que su centro de gravedad está en coordenada X en 140,126 y coordenada Y 138,919. En la gráfica número 6 podemos ver que su centro de gravedad está en coordenada X 133,698 y en coordenada Y en 136,396. En su gráfica número 7 podemos ver que su centro de gravedad está en coordenada X en 132,488 y en coordenada Y 130,343. En la gráfica número 8, en la coordenada Y, podemos ver que su punto de gravedad está en 129,267 y en su coordenada Y en 126,327. En la gráfica número 9, podemos ver que su centro de gravedad está en coordenada X en 126,369 y en coordenada Y en 114,391. Y por último, la última gráfica podemos ver que su punto de gravedad en coordenada X está en 127,142 y en coordenada Y está en 109,088. Bueno, este fue nuestro trabajo de centro de gravedad. Agradecemos a todos los que pusieron cuidado y todos los presentes y al profesor Milton Bentancur. Gracias.